En este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy importante en la espiritualidad, los falsos profetas de la luz y cómo podemos diferenciarlos de los verdaderos guías espirituales que están aquí para ayudar a la humanidad. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo muchas personas se han presentado como maestros o figuras de sabiduría, pero no siempre sus intenciones han sido genuinas. En un mundo donde el despertar espiritual está en aumento, es crucial que desarrollemos discernimiento para reconocer quienes realmente vibran en el amor y la luz, y quienes están motivados por intereses egoístas o por el deseo de control. Los verdaderos guías espirituales emanan amor, bondad y una profunda humildad. Uno de los signos más evidentes de un maestro auténtico es que no busca reconocimiento o adoración. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar tu propio camino, encender tu propia luz interior y elevar tu conciencia. Estos maestros son como faros de luz que iluminan el camino hacia la verdad, pero nunca te obligarán a seguirles. Al contrario, te invitan a descubrir tu propio poder y te enseñan que tú mismo puedes ser un faro de luz en este mundo. Una verdadera guía espiritual no tiene necesidad de imponerse ni manipular, su mayor deseo es verte crecer y florecer desde tu esencia. Por otro lado, los falsos profetas de la luz suelen aprovecharse de la necesidad de búsqueda espiritual de las personas. Ellos se presentan como salvadores, y muchas veces promueven la idea de que solo a través de ellos podrás alcanzar la iluminación. Utilizan el miedo y la dependencia emocional para controlar, en lugar de fomentar la libertad y el crecimiento personal. Si alguien te dice que debes seguirle ciegamente, o que él o ella tiene todas las respuestas y tú no, es una señal de alerta. La conciencia espiritual auténtica te libera, te empodera, y te devuelve a ti mismo el control de tu vida. Un falso maestro, en cambio, te hará sentir pequeño o incapaz sin su guía. Los signos que debes observar incluyen el comportamiento del supuesto maestro. ¿Fomenta la división o la unidad? ¿Se enfoca en sí mismo o en cómo puedes mejorar tu vida y la de los demás? Un falso profeta muchas veces crea un ambiente de exclusividad o elitismo, donde solo unos pocos, elegidos, pueden alcanzar el conocimiento, mientras que la verdadera guía espiritual comparte generosamente, con el único propósito de ayudar a todos. La clave está en el amor. Si lo que un maestro te enseña no está basado en el amor incondicional, si sus palabras y acciones no promueven la bondad, la compasión y el servicio desinteresado, entonces es probable que no estés ante un verdadero maestro de luz. Ahora, hay que tener cuidado con los que en nombre de la neutralidad del universo, confunden canalizando a la oscuridad. Hay alguien que dice en sus vídeos, dejen entrar a la oscuridad en sus propios cuerpos, cuando nadie de luz puede invitar jamás a la oscuridad. Tengan cuidado. Todos tenemos nuestra propia sombra y nuestra luz. Tengan en cuenta a los falsos profetas, y no caigan por medio de ellos en la oscuridad. Recuerda que tú eres tu propio mejor maestro. La espiritualidad genuina nace en tu corazón y se expande a través de tu vida diaria en actos de amor y bondad. La verdadera guía espiritual te ayudará a encontrar ese faro interno dentro de ti, sin exigir nada a cambio. Es momento de despertar, de escuchar nuestra conciencia y de confiar en que el amor, cuando es auténtico, nos mostrará siempre el camino correcto. Vigila con amor y discernimiento, y siempre sigue el sendero que resuene con tu alma y con la luz que llevas dentro. El concepto de que el universo no es moral, sino mental proviene de una interpretación esotérica y metafísica, que desafía la idea de que el universo tiene un juicio o un sistema moral inherente. Esta perspectiva se alinea más con la enseñanza hermética que sostiene que el todo es mente, una de las leyes universales del Kybalión, donde se explica que la realidad es una manifestación mental, un campo vibratorio de energía y conciencia. Desde esta visión,
El universo no premia ni castiga en términos de moralidad como lo haría una estructura social humana. Las leyes que gobiernan el universo no se basan en lo que consideramos bueno o malo, sino en principios universales como la causa y efecto, ley de causa y efecto, el ritmo, ley del ritmo, y la correspondencia, ley de correspondencia. Esto quiere decir que las circunstancias que vivimos, positivas o negativas, no son el resultado de un juicio moral, sino de una serie de interacciones mentales y energéticas que siguen leyes impersonales. Cuando decimos que el universo es mental, significa que todo lo que percibimos y experimentamos se origina en el pensamiento y la conciencia. La mente no solo influye, sino que crea la realidad. Si una persona piensa en términos de escasez, atraerá escasez; si piensa en abundancia, atraerá experiencias que reflejen esa abundancia. Esto no tiene una carga moral, sino que es simplemente la consecuencia natural de cómo operan las leyes universales. Por lo tanto, la clave para armonizarnos con el universo es comprender estas leyes y sintonizar nuestros pensamientos para manifestar la realidad que deseamos. La idea de que nadie nos juzga y que no existe un Dios castigador desafiaba muchas creencias tradicionales asociadas a las religiones más antiguas. Las religiones monoteístas, como el cristianismo o el islam, han presentado la figura de un Dios que premia o castiga en función de las acciones humanas, estableciendo conceptos de cielo e infierno. Sin embargo, esta perspectiva ha sido reinterpretada por corrientes más espirituales y filosóficas que proponen una visión diferente del universo y de nuestra relación con lo divino. Según esta visión, el universo no opera bajo un esquema de castigo o juicio moral, sino que es un campo de energía y conciencia, donde todo lo que vivimos es el reflejo de nuestras acciones y pensamientos, no de un juicio externo. El concepto de un Dios castigador ha sido fundamental en muchas doctrinas religiosas, con la idea del infierno como un lugar de tormento eterno para aquellos que no han seguido las enseñanzas sagradas. Sin embargo, muchas personas que han experimentado un despertar espiritual afirman que esta concepción es errónea y que el verdadero propósito de la vida no es ser juzgados o castigados, sino aprender, crecer y evolucionar como seres conscientes. En este sentido, no existe un ser divino que imponga castigos o recompensas. Más bien, cada uno de nosotros experimenta las consecuencias naturales de nuestras acciones, en alineación con las leyes universales como la ley de causa y efecto. En este camino espiritual, se entiende que el infierno no es un lugar físico al que se va después de la muerte, sino un estado de conciencia que creamos aquí y ahora, en nuestra mente y corazón. El sufrimiento, el miedo y la separación del amor son los verdaderos castigos, pero estos no son impuestos por un ser externo, sino que son el resultado de nuestras propias elecciones y percepciones. A medida que una persona se despierta a una mayor comprensión del universo y de sí misma, empieza a darse cuenta de que el juicio y el castigo son construcciones humanas, y no refleja la realidad de un universo amoroso y neutral. La espiritualidad moderna también desafiaba la noción de que debemos temer a Dios o a algún tipo de castigo divino. Se nos invita a vernos a nosotros mismos como parte integral del universo, donde el amor y la conexión con la divinidad son el estado natural de ser. El verdadero juicio no viene de un Dios externo, sino de la evaluación interna que hacemos de nuestras propias vidas. Somos nuestros propios jueces en el sentido de que podemos aprender de nuestras experiencias, corregir nuestros errores y crecer a través del amor y la comprensión. El universo no tiene un mecanismo de castigo divino ni de juicio. Todo lo que experimentamos es el resultado de nuestras propias elecciones y vibraciones energéticas. No hay un Dios que castigue, solo un campo de conciencia donde creamos nuestra realidad basada en nuestras creencias y emociones. Entender esto es un paso clave hacia una vida más libre y consciente, donde nos damos cuenta de que tenemos el poder de cambiar nuestro destino a través del amor, la comprensión y la conciencia expandida. Así,
Entender que el universo es mental nos lleva a una responsabilidad personal. Somos creadores de nuestra realidad a través de nuestras percepciones, creencias y pensamientos. Esta visión nos invita a trascender las estructuras de moralidad y enfocarnos en elevar nuestra vibración mental para alinearnos con los deseos y aspiraciones más elevados, en lugar de sentir que el universo nos juzga por lo que hacemos o dejamos de hacer. Es hora de que tomemos responsabilidad sobre nosotros mismos. A lo largo de nuestras vidas, hemos sido condicionados a culpar a las circunstancias externas, a las personas o incluso a la suerte, por las experiencias que vivimos. Pero en realidad, cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de crear su propia realidad. Cada pensamiento, cada acción y cada decisión que tomamos afecta nuestro camino, y solo nosotros somos capaces de cambiarlo, alineándonos con nuestra verdadera esencia y despertando la conciencia. Esto no es un llamado a la autocrítica, sino una invitación amorosa a hacernos cargo de nuestras emociones, creencias y decisiones. Es un acto de empoderamiento espiritual. Finalmente, comprender que somos luz nos invita a vivir de una manera más auténtica, a abrazar el amor como nuestra guía, y a recordar que en nuestra esencia más pura, somos una expresión divina de la fuente. Al irradiar nuestra luz, no solo transformamos nuestra vida, sino que también ayudamos a iluminar el camino de otros. Es un llamado a despertar nuestra conciencia y a vibrar en sintonía con el amor universal que sostiene todo lo que es. Recuerda siempre que la realidad que deseas está esperando a ser creada por ti, con amor, armonía y plena conciencia. Vamos juntos hacia esa vida soñada. No olvides suscribirte a nuestro canal Mentes Despiertas, dejar tu comentario y compartir. Abrazos de luz.